En este programa viajaremos en el tiempo hasta la Edad Media para ver el trabajo de uno de los genios más grandes que ha dado la humanidad. Fue ingeniero, arquitecto, pintor, anatomista, escultor, urbanista, poeta, filósofo, inventor y muchas cosas más. Conoceremos a Leonardita, la obra con la que se le rinde homenaje aquí en México. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde el Palacio de la Autonomía, un bello edificio de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en el centro histórico de la capital. Hemos llegado hasta acá porque vamos a hacer un recorrido por la exposición Da Vinci Experience. Sí, este programa está dedicado a Leonardo da Vinci, uno de los máximos genios de la humanidad, una de las figuras más importantes del Renacimiento y un hombre adelantado a su tiempo. Este programa promete ciencia, tecnología y, por supuesto, arte. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Da Vinci fue uno de los pocos hombres que han sido tocados por la genialidad. A 5 siglos de su muerte, su trabajo como arquitecto, como ingeniero, como mecánico, como científico, inventor, nos siguen impresionando. Esta gran escultura es Leonardita, una obra magnífica inspirada en los bocetos de Da Vinci, donde convergen figuras como el círculo, el cuadrado y el triángulo. El artista mexicano Sebastián quiso así rendir homenaje al ícono universal, considerado como el primer ingeniero de la historia. Tal vez no sea muy correcto, pero aquí decimos que Leonardo da Vinci básicamente era ingeniero. Hay alguien de sus biógrafos que dice que era la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Leonardo fue un ingeniero impulsivo que lo mismo realizaba ingeniería mecánica, civil, aeronáutica e hidráulica. Por ejemplo, para desviar un río, utilizaba, o para subir el nivel de un río, utilizaba esclusas, así como el Canal de Panamá, que tiene sus esclusas como puertas para subir y bajar el nivel y que pasen los ríos de un océano a otro. Él hacía esclusas, por ejemplo, en Venecia para proteger a la ciudad. Entonces subía el nivel de un río para inundar ciertas zonas y que le fuera más difícil al enemigo acercarse, ¿no? Da Vinci, como todos los artistas del Renacimiento, buscaba mecenas, alguien que lo protegiera y le diera los recursos económicos necesarios para vivir y crear. Él le mandó una carta cuando tenía 31 años al duque Ludovico Sforza, pues para pedirle chamba, ¿no? Que después fue su mecenas mucho tiempo, pero pues, para pedirle chamba le mandó una carta sensacional, es muy larga, pero lo que tiene que ver con la ingeniería, dice así, puedo construir puentes ligeros y fuertes, y otros más seguros y capaces de resistir fuego y ataque. Tengo medios de hacer fácil y conveniente el transportar cañones, pesen lo que pesen. En el mar tengo instrumentos de ataque y defensa, barcos resistentes a cañones, túneles, que es ingeniería civil, túneles y pasajes sin ruido, inclusive abajo, para pasar abajo de los ríos, hago cañones, morteros, fabricar catapultas. A catapultas a mí me gusta mucho esto de Leonardo, porque Leonardo en ingeniería mecánica incursionó en lo que es el tiro parabólico. Él decía que no, en cualquier tiro de un proyectil no hay ni un solo tramo que sea recto. Ya desde entonces, si Leonardo podía calcular con un tiro parabólico, porque es una parábola lo que hace un proyectil, si podía calcular la distancia a la que caía, imagínense, todos lo querían. También decía, puedo diseñar edificios, conducir agua, y también puedo esculpir y puedo pintar. Quiero trabajo.
y si a alguien le parece imposible, pido una prueba para vuestra excelencia, a quien me encomiendo humildemente. Me da la impresión de que es un gran hombre, un gran ingeniero, tal vez con sus luces, con sus sombras, pero gran parte de lo que hizo fue ingeniería. Y estamos orgullosos de él. Dentro del arte, la pintura más famosa del mundo es la Mona Lisa. Leonardo da Vinci empezó a trabajar en ella en 1503, una obra espléndida al igual que cada uno de sus cuadros. En conjunto son una clase magistral de matemáticas, anatomía y óptica. Para Leonardo da Vinci, la pintura fue el mayor arte al que uno puede aspirar. En cada uno de sus cuadros es innegable su extraordinario talento. Sus aportaciones se reflejan en el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci, motivo de estudio y análisis de artistas plásticos. Él fue de los primeros pintores que empezaron seriamente a transitar de las técnicas que se usaban en el pasado, que eran los temples. Para que nos quede un poco más claro qué es un temple, son las técnicas que se hacían a partir de la mezcla de un aglutinante, que se usaba mucho el huevo, por ejemplo, y se diluía con agua, y eso se usaba para dispersar pigmentos. Y Leonardo sí fue de los pintores que empezaron a hacer este tránsito como muy claro. Empezó a trabajar con óleo y a comenzar y terminar cuadros solo con óleo. Conoció y usó materiales que han sobrevivido al tiempo, como la sanguina, esos tonos ocres a partir de óxido de hierro y la punta de plata o plomo para dejar registros en el papel. Desde muy joven, el genio florentino se formó en el taller del pintor y escultor Andrea Verrocchio. Pronto, el alumno superó al maestro. El movimiento y expresión en sus personajes conformaron un estilo propio, y hasta sus obras inconclusas son parte de su herencia. Esta imagen de lo inacabado nos dio un carácter estético que seguimos usando en la pintura. O sea, seguimos dándole ese carácter inacabado como un medio expresivo, ¿no? En pleno siglo XXI, Leonardo sigue siendo influencia, como ocurre con la obra Corazón de Maíz, de Homero Santamaría, pintor que sigue usando técnicas de la Edad Media. Justo tomo como referencia el corazón que hizo Leonardo en sus estructuras anatómicas, porque es prácticamente un ícono universal de este órgano, que es un órgano vital y que representa la semilla de la vida. Y ahí es en este punto donde lo hilo con el maíz, en el sentido de pues la cosmovisión prehispánica en la que se pensaba que los hombres fueron hechos de maíz, y entonces la semilla de los hombres es el corazón. Obra plástica que se enriquece con el mensaje escrito. Al final, los dibujos de Leonardo eran manuscritos, ¿no? Y eran fuentes de información. O sea, desde luego uno los ve desde un punto de vista estético y son obras maravillosas, pero no olvidemos que son fuentes de información y son esquemas, y estaban repletos de anotaciones. Leonardo da Vinci, un maestro y un referente en el arte universal. Ahora nos encontramos con Filippo Pandolfini. Él es la mano maestra y el cerebro de esta exposición Da Vinci Experience. Pues muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por visitarnos. Filippo, platícanos cómo surge esta exposición. Esta, la Da Vinci Experience, la traemos a México como parte de un tour mundial, un Global Tour que la hemos denominado, que se lanzó en el 2019, a 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci,
Y eso que nos platicas, yo recorriendo toda la exposición me doy cuenta que el ingrediente principal finalmente es la tecnología. Es una aventura inmersiva dentro de la tecnología para comprender un poco todo lo que nos da Da Vinci. Exactamente. Nosotros, la parte más importante para nosotros fue justamente eso, combinar el arte con la tecnología, representar con los medios más innovadores que podíamos toda la parte que eran todo el genio que existía hace 500 años, transportarla 10.000 kilómetros desde Italia hasta aquí la puerta de casa, pero de manera innovadora, de manera disruptiva, digamos, que es otra manera de vivir un espacio museal, una exposición, como decíamos, 360, virtual, pero también físico, táctil, que puedas también tocar y apreciar en vivo. Entonces es la combinación de las dos que creemos que es la manera más completa de vivir este tipo de exposiciones. Las primeras 2 salas, digamos, que es donde nos encontramos, son más informativas, pero también tenemos, gracias a imágenes en alta calidad, las reproducciones, digamos, de las obras más famosas. Aquí está la sala de las máquinas, son hechas por artesanos italianos, una asociación de artesanos italianos, las hemos traído a México, basadas en los diseños, los códices de Leonardo da Vinci. O sea, él ideó todas estas hace más de 500 años, realmente de pura inspiración, cuando quizás hoy se nos hacen muy comunes y ya los hemos visto aplicadas en varios aparatos, hasta automóviles, o el gato, la bicicleta, paracaídas, pero él en su tiempo esto no existía, entonces él realmente ideó todo esto en un mundo que era no tan avanzado como el nuestro. Y luego se pasa a la sala inmersiva, que es proyección 360 sobre estas paredes de 5 metros de altura, usando proyectores que los hemos escogido a propósito para el espacio. Y de la sala inmersiva se pasa a la sala de realidad virtual para transportar al visitante adentro, realmente subirse a las ideas, a los inventos más elaborados de Da Vinci. Pues muchísimas gracias por recibirnos, muchísimas gracias por darnos estos comentarios. No, muchísimas gracias a ustedes y están todos bienvenidos. Nosotros continuamos aquí en Factor Ciencia. Estoy impresionado por todo lo que alcanzó, porque de verdad fue un auténtico polímata. Dicen que es eso, es alguien que es experto en muchísimas cosas, ¿no? Y a lo mejor a Da Vinci no le emocionaba el dar algo que impactara en la medicina de ese momento, pero dado que para hacer todas sus representar todas las estructuras que hizo con maestría, que es difícil replicar hasta la fecha, pues tuvo que obtener muchos conocimientos y voluntaria o involuntariamente generar varios avances que hasta ahorita pueden ser ventajosos en la medicina. Sí, se tuvo varios avances tanto en la estructura del cuerpo humano como en la fisiología, es decir, en cómo funciona, en cómo se mueve aquello que ve uno estructuralmente. A él le emocionaba mucho conocer sobre la hidráulica, sobre el movimiento de los fluidos. Entonces, describió, por mencionar algo de lo sorprendente e impactante en nuestra edad, fue que hizo unos bosquejos en donde él generó imágenes de cómo él imaginaba las corrientes de sangre al salir del corazón. Y hizo, por ejemplo, hay una especie de espirales que pues, muchos años estuvieron estudiando y no se hallaba algo coherente con eso. Sin embargo,
hace apenas unos 5 años, gracias a herramientas tan avanzadas como la resonancia magnética nuclear de 4 dimensiones, se pudo observar que sí ocurre así como él las describía. Entonces dice uno, de verdad, tanta era su inferencia a partir de lo que veía que se puede. ¿Y qué implicaciones médicas tiene eso? Pues que gracias a eso podemos entender ahora mejor cómo se mueven algunas corrientes que no son visibles al ojo humano y que pudieran incluso ayudarnos a entender cómo se generan algunas enfermedades comunes como la hipertensión o como algunas, qué ocurre cuando hay un aneurisma, es decir, un bulto en una pared de un vaso que no debería estar ahí. También se dice que fue el primer ingeniero biomédico de la historia, ¿no? Porque con las cosas que él sabía de mecánica y de hidráulica que le interesaban mucho, trataba de desarrollar cosas que fueran biocompatibles. Otra de las facetas de Leonardo es la de anatomista. Aquí tenemos una representación de uno de sus dibujos más importantes, El hombre de Vitruvio, donde se reflejan las proporciones ideales del cuerpo humano. Más que anatomista, era un artista. Tuvo un don con respecto al uso de su inteligencia y se desarrolló en varias áreas, una de las cuales fue la anatomía humana. Cuando él se estaba desarrollando en su área profesional, uno de sus profesores le recomendó que estudiara el cuerpo humano a profundidad para que con el dominio del estudio del cuerpo humano sus trabajos fueran más fidedignos, tuvieran mejor composición y le permitiera un mejor desarrollo en ellos. En los tiempos que él vivía no era muy común que se llevaran a cabo disecciones en cuerpos humanos. Se tomaban los cuerpos de las personas que estaban en la cárcel y habían sido condenados a muerte. Y entonces se hacía el trámite, él iba con las personas indicadas para que le permitieran de esos cuerpos ya sin vida llevar a cabo la obtención de los mismos, y sin mucha preparación química, no existía en ese tiempo procesos de embalsamamiento como los tenemos ahora. Él en su taller se dedicaba a hacer las disecciones del cuerpo humano, pues con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que se echa a perder el material biológico, no tenían luz eléctrica, era con luz de vela o luz del día. Son muy exactos sus dibujos. Tiene algunos incluso donde se hacen ciertas inferencias. Aquí en esta escuela, cuando yo llevaba el posgrado, teníamos un profesor, el doctor Oriol, y él pues nos presentaba en las clases de filosofía de las ciencias algunos esquemas. Me acuerdo muy bien un boceto que es un perfil de una mujer donde está la cabeza, el contorno de la cara, luego viene el cuello, el busto, el resto del tronco y el abdomen. Se supone que es una mujer en estado de gravidez, está embarazada, y tiene una línea que va de la cabeza a la punta del seno y del seno al abdomen. Y él nos decía de la maravillosa inteligencia de Leonardo da Vinci, que infería que algo pasaba en el cuerpo humano, que arrancaba en la cabeza y se estimulaba por el útero y se estimulaba por el pezón. Él decía que Leonardo conocía la oxitocina. Y bueno, de acuerdo con ese boceto, pues uno dice, tiene razón, este hombre tiene una inteligencia pues fuera de serie. Tiene estudios de la mano, del movimiento de la mano, que los podemos traspolar a la actualidad. El hombre no puede desarrollar un complejo robótico de una extremidad superior del humano. Nos acercamos a algo muy fiel, pero esos estudios pues provocan que los ingenieros actualmente sigan estudiando la anatomía humana para que se pueda desarrollar un robot que tenga los mismos movimientos complejos de la mano. Invito a los estudiantes de medicina a que se acerquen a estos dibujos de Leonardo. Yo me enamoré de esos dibujos y por eso estoy aquí.
Leonardo da Vinci fue un eterno constructor de ideas, siempre avanzadas a su época. Sus propuestas de arquitectura y urbanismo rompían los esquemas del siglo XV. Mientras sus contemporáneos como Francesco di Giorgio, Baldassare Peruzzi y Pietro Cattaneo pensaban en ciudades amuralladas por las guerras que se vivían, el genio italiano le presentaba al duque de Milán, Ludovico Sforza, su proyecto de ciudad ideal, una urbe sin murallas y en armonía con la naturaleza, algo sin precedente. En un primer punto decía que tenía que bajar la densidad de población. O sea, era un hacinamiento total en la ciudad. Y para esto él hizo una propuesta en donde las calles eran amplias, había canales lo suficientemente amplios, del tamaño de las calles o mayor, en donde había agua corriente y había mucho más espacio para las personas. Los diseños para transportar agua no son pocos. Leonardo estaba convencido en la inclusión de fuentes y molinos de agua que produjeran la circulación del aire y en verano agua fresca para sus habitantes y para el riego de árboles frutales. Para él, creo que lo que es la hidráulica, y se ve en muchos de sus bocetos, es un elemento muy importante porque el agua, que también formaba parte dentro de su niñez y de ese ámbito que estuvo en un principio, yo creo que lo dejó muy marcado en ese sentido. Así, Da Vinci, con apego matemático y la maestría en el dibujo, proyectó iglesias, domos, castillos, casas, hasta montajes escénicos, cualquier cosa que significara un reto o un placer para él. Yo creo que esa facilidad que tuvo para la creatividad y para plasmarlo en dibujo es la más grande característica que tiene Leonardo como arquitecto. Todos los códices y todas las experiencias que tuvo indican que lo podía hacer, pues no sé, con la mano en la cintura, por toda esa experiencia y esa gama de ideas que tenía y de cómo solucionarlas además. Arquitectura regida por la ciencia, el arte y la naturaleza. No se conoce el coeficiente intelectual ni la inteligencia emocional de Leonardo. Sin embargo, su trabajo, sus códices, su obra nos dan pistas de sus rasgos de personalidad. El Renacimiento que inicia en Florencia es la explosión de la necesidad por saber, de entender, pero ahora dirigido a la naturaleza y al humano. El humano en el centro del saber, desde las artes y desde la ciencia. Claro que estos muchachos como Leonardo da Vinci tenían una formación sólida en matemáticas, en dibujo. Lo malo que ahora ya las matemáticas no son la estructura educativa, ¿no? en el desarrollo incluso intelectual y artístico de nosotros, ¿no? En la formalidad. Pero las matemáticas les permitían a todos estos muchachos indagar, investigar, crear, ¿no? Leonardo da Vinci no es el único. Aunque claro, su inteligencia era prodigiosa. Él es hijo ilegítimo, ¿no? De un contador y de una muchacha joven, una campesina. Aunque su papá lo acogió, él nunca fue aceptado en su totalidad por el padre, ¿no? Y él esas cosas se sienten, ¿no? Se saben, ¿no? Tenía cierto temor a que lo que él sabía y lo que él construía, inventaba, fuese robado. Él tenía la habilidad para escribir y pintar, pero también tenía la habilidad para escribir al revés. ¿Por qué? Porque así se protegía. He tenido la oportunidad de visitar
su casa, bueno, la casa en donde pasó sus últimos años en Francia, y el castillo al lado del Valle Francisco I, en donde está su tumba. Y tengo una foto en donde está una torre del castillo, ¿no? Y está una silla en donde Leonardo da Vinci se sentaba a admirar la naturaleza. No soy un experto en arte, ni soy un experto en el desarrollo de las pinturas de Leonardo principalmente, pero las conozco y tengo una respuesta emocional y en mis recuerdos muy grata, ¿no? Y es para mí el ideal de lo que podríamos volver a hacer. Espero que hayan disfrutado de este programa en donde tuvimos oportunidad de disfrutar una gran experiencia y conocer el trabajo creativo de Leonardo da Vinci, un hombre para el cual el conocimiento no tenía límites. Este recorrido lo hicimos aquí en el Palacio de la Autonomía, ubicado en la calle Primo de Verdad número 2, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Recuerden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.